tienen como si una línea como muy dedicada al cine LGTBI. Interior 13 no está pues como concentrado en ese tipo de cine, sin embargo, pues al catálogo se han sumado títulos en los que pues, este tema ha estado como muy, pues es central. Pues, por ejemplo, en Pacifiction, que pues hay un personaje trans como súper interesante y que es como pues, central en la narración. Eh, y digamos que le decía a Pedro que en términos como de experiencias de distribuir comercialmente películas en Colombia, pues realmente de ese tipo, realmente han sido muy pocas. Solamente Te Prometo Anarquía, como en el 2016, Casa Rochelle, que fue 2 años después. En la pandemia hicimos algunas funciones especiales con la Cinemateca de Luciérnagas, una película mexicana también como de temática gay. Y este año ya eh, voy a asumir que estamos en confianza, entonces vamos a tener a Orlando de Paul Preciado. Entonces, yo creo que esa va a ser como la experiencia más singular y más reciente, pues porque estas otras que he mencionado como que han eh, sido experiencias ya de muchos años antes, sobre todo especialmente antes de la pandemia. Y siento que algo de la pandemia como que ha hecho que la cerrazón del circuito comercial ante propuestas como esa, no solamente por la temática, sino por la forma, eh, sea más fuerte, ¿no? Que sea como más, cada vez más como infranqueable, digamos. Eh, También desde el otro lado, desde el que puedo hablar, es que yo soy jefe de programación de un festival en Bogotá que se llama Bogo Shorts, que justo como que desde el año pasado, como que yo entré ahí, como que este tema del cine LGTBI ha estado muy presente, ¿no? Ha sido como una pregunta como que yo entré muy, muy presente justamente este por tema del cine LGTBI ha estado muy presente. Ahí como un Em, y fue una edición en la que esas películas como que atravesaron muchísimas secciones de la programación, a pesar de que hay una sección específicamente dedicada a eso, ¿no? Y creo que es interesante pensar justamente en lo que hablaba Pedro antes de pensar en estas historias, en estos personajes, como fuera del nicho, ¿no? Como que también pensar en estas películas como un lugar de enunciación universal, ¿no? Y no meramente como destinadas a hablar de ciertas identidades o ciertas experiencias, sino eh, como ampliar su sentido y su interpretación de manera que veamos en ellas reflejadas experiencias humanas, ¿no? Sí, creo que eso es como lo que... Bueno, muchísimas gracias. Ahí justo nos permite como tener un panorama, digamos, de lo que hacen ustedes también y empezar a meternos un poco en el cómo funciona justamente el tema de la distribución y o de la exhibición, ¿no? Que bueno, que son, digamos, procesos distintos por naturaleza, pues aquí los estamos como mezclando en una misma mesa. Y a mí me gustaría, a propósito de eso, justamente comenzar un poco con el cómo se seleccionan las películas, ¿no? Digo, en el caso de ustedes de Interior 13, Andrés, ¿cómo es ese proceso de, bueno, esta película, obviamente hablando de las películas LGBT, ¿no? Sabemos que, como decías, no es una distribuidora que se encargue o no es un sello que se encargue específicamente de cine LGBT, pero tienen varias películas ahí, incluso, bueno, muchas de las que mencionaste me parecen muy interesantes, además, incluso por el recorrido que tuvieron, bueno, en el caso de México, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es ese proceso primero de selección de las películas? ¿Cuáles sí, cuáles, o sea, cómo se acercan a una película, cuáles son los valores, digamos, que tienen que o que están buscando en una película de temática LGBT y que piensen que esta película va a funcionar como distribuidores, ¿no? Y bueno, del otro lado, en el caso de la Cinemateca, tú hablabas, Luis Felipe, bueno, del ciclo Rosa, que también pues ya tiene una historia de varios años y demás, pero además del ciclo rosa, pues ustedes tienen estrenos de otras películas LGBT, no necesariamente dentro de una muestra o dentro de un programa, ¿no?
cómo también llegan a esas películas, o sea, es decir, cómo deciden qué películas sí, qué películas no. Y les comento esto porque justamente es parte de lo que hemos estado hablando mucho en las mesas de Estopia, ¿no? Muchas veces parecería que el mercado castiga más duramente a ciertas películas LGBT. Bueno, no sé si el mercado, digamos, ¿no? Que son más castigadas estas películas y de antemano se les pone como una especie de etiqueta que dice, bueno, esta película no es para todos los públicos, más allá de la clasificación que tengan, ¿no? Esta película no va a funcionar en ciertos escenarios y pues hay como un prejuicio con el que nos acercamos a las películas, entonces se programan y se exhiben unas en detrimento de otras, ¿no? Más allá de que todas sean LGBT. Entonces, bueno, en el caso de ustedes, justo cómo seleccionan como sello Interior 13, qué películas les interesa distribuir y en el caso de la Cineteca, qué películas les interesa exhibir. Yo, como decía al comienzo, siento que el criterio bajo el cual Interior 13 se rige es sobre todo, pues que sean películas que estén proponiendo formalmente algo interesante, ¿no? Que es un adjetivo como todo amplio y hasta vacío, pero creo que lo que ha llamado la atención sobre películas como Te Prometo Anarquía o Casa Rochelle o esta de Orlando, justamente es como la película en términos formales, como sentir una mirada, como eh, que es alguien que además de que está pensando en un tema y en una historia, en los personajes, está pensando también en términos de forma, de estructura, ¿no? Como de sentidos también, ¿no? Como siento que la línea de interior va muy por ahí. O sea, como pensar el cine de nuevo, no solamente como una experiencia narrativa, sino sensorial, intelectual también. Yo creo que no es tanto porque las películas vayan a funcionar, que suena un poco chistoso, porque pues toda empresa debería apostar por eh, productos, si se quiere, que vayan a rendir, ¿no? Eh, Creo que con ciertas películas, o sea, con algunas hay menos riesgo que con otras, pero por ejemplo en el caso de Orlando nosotros sabemos que es una película que va a tener un circuito muy pequeño, ¿sí? Y en esa medida como que, sí, pues digamos que eh, como que todo está pensado eh, para llevarlo al público y a los espacios que van a permitir también su exhibición, ¿no? El dinero que se invierte en promoción, el dinero que se invierte pues en la compra de los derechos, como esas negociaciones también tiene una conciencia de que al menos en un circuito de exhibición como el de Colombia, las ventanas para una película así son reducidas realmente. O sea, seguramente no sería lo mismo si uno pensara, es decir, como decía Luis Felipe ahora, la Cinemateca tiene 3 salas, la Cineteca en México tiene 10, ¿no? Y como que en esa medida Colombia sigue siendo un territorio, y especialmente después de la pandemia, yo he sentido que se ha vuelto un territorio mucho más difícil. Es decir, después de la pandemia eh, se han cerrado salas, ¿no? O sea, había un espacio en Bogotá que era el Cine Tonalá, que era eso, como una, era un proyecto de exhibición que de hecho proviene de México, de Ciudad de México, eh, que cerró por la pandemia meramente porque quebró, ¿no? La pandemia quebró la sala. Y esa sala en particular, por ejemplo, era una sala muy importante para distribuidores como Interior 13, ¿sí? Por la frecuencia con que programaban las películas, por el público el público cautivo de la sala, o sea, como que ya se había consolidado como un espacio de reunión de, de espectadores de este tipo de cine, con lo cual, pues eso, o sea, estamos hablando de que los espacios en Colombia para esta clase de películas ya casi no existen, ¿no? Y yo lo que he notado también es que
cuando se trata de personajes y temáticas LGTBI, ya se cierra aún más, siento, porque hay como una, es decir, de parte de la Cinemateca de Bogotá, nosotros hemos tenido como una apertura total, pero también es justo lo que dice Luis Felipe de que tampoco dependen estrictamente de lo que las películas están haciendo en taquilla, de lo que están rindiendo, sino que su propósito es, ¿no? Como es una misión institucional, ¿no? Como abrir espacio a estas propuestas. Pero luego en otros espacios, en otras ciudades, pues las ventanas son mínimas. O sea, hay que pensar que en Colombia hoy en día el circuito alternativo, que es el que acoge estas películas, en ocasiones se ha reducido a 3 salas, ¿no? Para algunas películas. Una en Bogotá, una en Medellín, una en Cali y ya, ¿no? El resto del país tampoco está eh, pudiendo como exhibir este tipo de obras. Entonces, creo que me fui lejos, pero por ahí. Luis. No, te fuiste lejos, pero creo que está todo muy conectado. Sí, como decía Andrés, en la Cinemateca somos muy conscientes de esa, no sé si crisis o esos cambios que ha habido después de la pandemia. Cerró Tonalá, cerraron varios cines, incluso algunas sedes de cines comerciales también que, digamos, estaban mostrando esas películas de lo que aquí se llama como el circuito alternativo. Han cerrado varias, hay varias que están también como en cuidados intensivos. Eh, entonces sí, somos muy conscientes de eso y de hecho, como les contaba, este año recibimos 36 propuestas de festivales externos, que es un número récord de varios festivales que estaban en otras zonas en otras salas en Bogotá y que ahorita están viniendo todos a la Cinemateca. Eh, entonces sí, digamos que se siente esa, digamos, presión eh, por la falta de espacios de exhibición. Y nosotros, como desde el equipo de programación, para volver a la pregunta inicial, que era cómo elegimos las películas y cuáles sí, cuáles no, digamos que somos muy conscientes de eso, somos muy conscientes también de que programamos para una ciudadanía o unas ciudadanías muy amplias, muy diversas. Bogotá es una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes. De hecho, la Cinemateca está ahorita con un plan a mediano plazo de abrir salas en distintas partes de la ciudad. Ya hay una sala en la zona sur de la ciudad, la Cinemateca está en el centro. Eh, pero sí, o sea, como que sabemos que estamos a cargo de la programación para unos públicos muy amplios, muy diversos, y pues que la programación no puede depender o sí, como limitarse mucho por los gustos como de los programadores. Como que, sabemos que nuestra idea es traerle a las ciudadanías como estas películas de una manera muy amplia, diversa, con nuestras limitaciones de espacios y de tiempos. eh, y pues que el público se enfrente a las películas. Digamos que también, eh, como les contaba en la pregunta anterior, la Cinemateca tiene una misión que está muy clara, digamos, es un norte para programar. Como les decía, es descentrar el canon de obras audiovisuales y presentar películas que aporten al diálogo social. También esto de aportar al diálogo social suena como algo muy amplio, que también corre el riesgo de ser algo vacío. Eh, pero creo que la idea es esa, es como poder mostrar películas. Primero, hay un énfasis muy claro en películas colombianas y películas latinoamericanas en la Cinemateca, es como una directriz, y eso se conecta a esa idea de centrar el canon, de eh, mostrar cines que no se circulan usualmente o que han tenido poca exhibición en Bogotá y en Colombia.
Y por otro lado, el tema de aportar al diálogo social se refleja mucho en tener en cuenta como esa diversidad de públicos. Entonces, vuelvo a la cuestión de si el cine LGBT tiene, no tiene, o debería tener o no debería tener como un público nicho. Esa es una pregunta que nos hemos planteado también específicamente con el ciclo rosa, de si el ciclo es un ciclo que está orientado o que ha sido históricamente como eh, ha, ha servido históricamente a la población LGBT. Y digamos, una de las discusiones que hemos tenido es que queremos que sea un ciclo amplio, queremos que, como decía Andrés al comienzo, estas películas sean vistas como un lugar de enunciación universal y no como algo muy específico y muy de nicho, pero que también sea el ciclo un espacio como para que las personas LGBT se sientan seguras, puedan ir, discutir, conversar, compartir alrededor de no solo películas, sino bueno, todas las experiencias que tenemos en Ciclo Rosa de expositivas, de talleres, de diálogos, performances, etcétera. Pero bueno, para volver a la pregunta inicial, digamos que nosotros buscamos esta idea de centrar el canon. Buscamos también como esta exploración formal de la que hablaba Andrés también es muy importante al momento de programar películas que digamos, sí, a nivel formal de imagen y sonido propongan también cosas distintas, que eso también creo que es un activador de lo que hablábamos del diálogo social y películas que generen preguntas, generen preguntas de todo tipo, a nivel, digamos, estético, a nivel de contenidos, a nivel de que se conecten con problemas sociales que la gente tenga como presentes. Y hay otro asunto que no hemos mencionado acá y que también está presente en las discusiones internas y las conversaciones que tenemos en la Cinemateca, y es el asunto de la representatividad detrás de cámaras. Eh, digamos que al momento de programar películas es un hecho de que vemos también el tipo de procesos que hay detrás de cámaras. Entonces intentamos también, por ejemplo, programar cine comunitario. Hay como ciertas franjas de la Cinemateca que están enfocadas en eso. Intentamos que haya representatividad, por ejemplo, de cine dirigido por mujeres también. Es un factor que está también siempre como transversal a las discusiones. Igual que el asunto comercial no es el determinante, pero digamos es uno de los múltiples factores que entran a jugar. Eh, y como decía al comienzo, pues afortunadamente las películas no necesitan llenar todas las funciones, todas las salas para continuar en cartelera o para estar más tiempo en salas, precisamente porque tenemos financiación pública, aunque sigue siendo un tema importante obviamente para tener en cuenta. Pero digamos, eso también nos ayuda a evaluar como, bueno, esta película o esta otra película sentimos que aporta al diálogo social por cierta cosa en particular, porque muestra las experiencias LGBT, por ejemplo, desde una perspectiva no enfocada en la tragedia, sino enfocada en, no sé, en la reparación, en la comunidad, en las comunidades de afecto, por ejemplo, que es algo que se le ha criticado mucho al cine LGBT tradicional, como enfocarse mucho en lo trágico, en lo dramático. Eh, sí, o películas que proponen formas de ver el mundo o de existir o que permiten imaginar formas de habitar el mundo distintas. Como que ese tipo de cosas y de como ideas más, más conceptuales y de lo que creemos o sentimos que las películas generan en las mentes de las personas, también las tenemos muy en cuenta al momento de programar.
y intentamos hacer un balance como entre lo comercial y lo que creemos que debería mostrarse más. Y creo que ha sido, aparte del ciclo rosa, tú me preguntabas, Pedro, ahorita por esas otras películas que llegan, muchas llegan por distribuidoras, y creo que las distribuidoras, algunas han hecho un muy buen trabajo también en el momento de comunicar acerca de esas películas y en evitar que sean vistas como películas de nicho. Este año, por ejemplo, tuvimos dos películas que tocan temas LGBT, que son Un varón y Alice, que han sido como muy exitosas en la Cinemateca, por lo menos, no sé en las otras salas del circuito. Y son películas que creo que han logrado precisamente como mostrarse como películas universales y no como películas de nicho. Y creo que ha ayudado mucho es el trabajo de las distribuidoras. Ahí sí nosotros simplemente, bueno, las programamos, pero las distribuidoras son las que logran por medio de la comunicación y el voz a voz y los conversatorios y todo lo demás, como atraer muchos públicos muy distintos, no de nicho, a ver estas películas. Y esas dos creo que han sido este año, pues sí, como grandes casos de éxito. Yo quisiera meter ahí la cucharada y algo que me ha llamado la atención de los últimos años en Colombia, de los dos últimos años, justo es lo que está diciendo Luis Felipe, o sea, como que la producción nacional como que está generando cada vez más títulos, o sea, creo que ya también se estrena pronto Ángel 69, que también es un largo, como con esta serie de preguntas y personajes, pero siento que también lo que ha contribuido a que circulen, a que puedan circular de una forma un poco más amplia, ha sido que ha prevalecido también el mote de cine colombiano, ¿no? Como que sean películas colombianas, que sean obras nacionales, como que les abren unas puertas que probablemente si Alice fuera española, quizás no hubiera tenido como el circuito que tuvo, ¿no? Y en esa medida también me gustaría comentar que está bueno también pensar en no solamente en la circulación del cine LGTBI, punto, sino también en el cine LGTBI latinoamericano y nacional, porque justo como que lo que sucede es que pues todas las personas que nos ha interesado o nos hemos sentido identificados con esas películas, como que inicialmente nuestros encuentros han sido con representaciones extranjeras habladas en otro idioma, ¿no? Gringas o europeas. Y luego cuando uno quiere encontrar esas preguntas, esos personajes, como, ¿no? En los contextos de uno mismo, como que se torna difícil, ¿no? Recuerdo que en 2018, por ejemplo, en Colombia, en todo el año, se estrenaron solamente dos películas latinoamericanas. Una comedia argentina que era la comedia de la comadreja, creo, la de Campanella, y una comedia romántica dominicana protagonizada por un cantante de reggaetón, fin, ¿no? Eh, entonces creo que también cabría preguntarse cómo están circulando, porque siento que también se están reduciendo como una experiencia de festival. El cine latinoamericano primero y luego el cine latinoamericano LGTBI, como que se está quedando ahí, ¿no? Como en las dos funciones que tienen dentro de un festival y luego como que le cuesta como encontrar esa circulación más regular. Y eso, como que estas películas que menciona Luis Felipe o la que viene o Clara del año pasado, pues son películas que han podido circular porque son colombianas, ¿no? Yo, Sí, digamos ahí, respecto a lo que dice Andrés, quería comentar que este año en el Festival de Cine de Cartagena estuve en una mesa de distribución y exhibición precisamente de cine colombiano. Y como dice Andrés, hay una dificultad muy grande para exhibir cine latinoamericano
En parte porque lo que entendí de esa mesa que mencionaron varios distribuidores es que se les exigen cosas similares al cine estadounidense o al cine europeo. Entonces, no sé, recuerdo mucho que había un distribuidor que decía, es que yo traigo una película latinoamericana, tengo que hacer la clasificación de edad y al pagar la clasificación de edad, ahí ya entran pérdidas y a lo máximo que puede aspirar es a no perder plata, pero no a ganar tampoco. Entonces, una de las propuestas que salió de esa mesa era como hacer tarifas diferenciales para cine latinoamericano respecto a cines de otros países. Y digamos, hay un sistema aquí, me corriges Andrés si lo digo inexacto, pero sé que hay un sistema de apoyos públicos para la promoción del cine nacional también, que creo que ha funcionado. Entonces, cuando yo hablo con distribuidores, muchas veces me dicen, no, esta película no es colombiana, así que no tengo ni un peso para nada, como para imprimir afiches y ya. Pero para para películas colombianas sí hay unos apoyos a la promoción al momento de lanzar las películas. Pues creo que eso también ayuda mucho en ese sentido. Y sí, creo que como dice Andrés, los festivales se han convertido en el espacio como por excelencia para ver este cine latinoamericano, para encontrar, como tú dices, esas experiencias LGBTI más cercanas, intentar construir esos nuevos referentes, pero pues siguen siendo espacios limitados de tiempo, por ubicación. Sí, eso. Ustedes, perdón, escuchándolos, hay muchas cosas que me resuenan que en el caso de México son muy similares y además han puesto sobre la mesa muchísimos temas y tengo un montón de preguntas para ustedes, ¿no? Pero bueno, antes de ir ahí, me gustaría recordar a las personas que están viendo la transmisión, bueno, que estoy conversando con Andrés Suárez, quien es el coordinador del sello de Interior 13, de distribución de Interior 13 en Colombia, y con Luis Felipe Raguá, que es programador de la Cineteca de Bogotá. Y estamos hablando un poco de la distribución y la exhibición de cine LGBT, particularmente, aunque bueno, digamos, entramos y salimos hacia el cine latinoamericano en general, etcétera, y particularmente lo que sucede en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, también recordar a las personas que siguen la transmisión que nos pueden dejar comentarios, preguntas en la transmisión y que las estaremos leyendo aquí y respondiendo con todo gusto en el tiempo que nos resta de la charla. Ustedes han puesto sobre la mesa muchísimos temas, ¿no? El tema justamente de los públicos, el tema de si hay, o sea, si tendrían que pensarse recorridos de distribución y espacios de exhibición específicos para el cine LGBT, qué tanto tendría que ser un cine de nicho o no, cómo llevar justamente la conversación más allá de las personas que ya de alguna manera van a buscar estas películas, cómo hacer para que estas películas también tengan una vida, incluso, o sea, que haya salud financiera detrás de estas películas, por ejemplo, para la distribución. O sea, hay una serie de retos ahí alrededor del cine LGBT, de qué pasó después de la pandemia, con el tema de las plataformas de streaming, de cómo se han cerrado salas y que eso también complejiza un poco más el panorama. Y mencionaban dos cosas que a mí me parecen fundamentales, también porque son cosas que hemos estado discutiendo mucho en Extopia, ¿no? Por un lado, sí, cuando hablamos de cine LGBT, bueno, hay una serie de problemáticas, digamos, que comparten las películas LGBT, que tienen que ver con el tema, con su naturaleza, pero hay otras que son muy específicas, además del cine LGBT latinoamericano, y bueno, en el caso de Colombia, bueno, del cine LGBT colombiano, en el caso de México, del mexicano, etcétera, ¿no? O sea, como que, claro que todas de alguna manera enfrentan retos similares de distribución y de exhibición, pero sí hay particularidades, digamos, para el cine latinoamericano, ¿no? Eso por un lado, y bueno, por el otro lado, también el tema de justo de los públicos, que me parece, o sea, lo han mencionado en varias ocasiones, pero me gustaría regresar ahí. Voy a hacer una pregunta que es muy reduccionista, pero igual es una provocación, y me gustaría hacérselas, ¿no? Son, no quiero decirles rentables, pero bueno, podríamos pensar en que las películas LGBT latinoamericanas pueden tener un público, en el caso de las experiencias de ustedes, tanto como distribuidores y como exhibidores, tienen un público, son películas que sí se ven o no.
teniendo muy en cuenta que, claro, es una pregunta reduccionista y que cada película en sí misma es un universo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo responde el público a estas películas? Porque también hay muchas preconcepciones sobre cómo va a responder el público. Entonces, específicamente con el cine LGBT latinoamericano. Y bueno, si quieren hablar del colombiano, está perfecto. ¿Quién se anima? Em, no, el público existe. El público existe sin duda alguna. Eh, Estaba pensando, a ver, yo siento que, es que estabas diciendo si son rentables también, ¿no? Estaba sugiriendo eso y al menos desde la experiencia de interior, yo lo que siento es que es como una, una apuesta más misional que corporativa, digamos, o sea, que como comercial, siento. Por ejemplo, sí, no sé, o sea, como que esta cosa, en particular con Orlando, hay algo muy celebratorio de esa película, como de lo trans y justamente como volverlo una experiencia a partir de la cual se pueden como conmocionar estructuras que damos por sentadas, ¿no? Como la nacionalidad, sí, o sea, como que desde lo trans como que está cuestionando el binarismo que rige como tantas estructuras de la vida diaria, no sé. Eh, pero por supuesto que hay un público para esas películas. ¿Hay espacios para esas películas? Por supuesto que sí, porque luego también esa película no solamente es una película de LGTBI, pero también es una película francesa, entonces de repente como que en Colombia existe el Festival de Cine Francés, ¿no? Pero entonces también existe los festivales de cine internacional, o sea, como que luego no es el único mote, como el único nombre, la única etiqueta que uno pueda como explotar en la manera en que la hace circular, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por el otro lado, estaba pensando que antes Felipe estaba hablando de esta frecuencia con la que se exhibe cine LGTBI relacionado con el sufrimiento, con la muerte, ¿no? Y siento que ese es el cine que es más rentable, paradójicamente, porque, o sea, yo personalmente hace rato en las salas comerciales en Colombia no veo nada de eso. Es decir, ninguna película con un personaje central de ese tipo. Yo la última que recuerdo que por ahí vi fue esta de Corazón Borrado, creo que era con Nicole Kidman, algo así, que es desde un niño que lo mandan como a un proceso de, ¿cómo se llama eso? De conversión, una De terapia de terapias de conversión. conversión. Es- Uf, entonces, pero entonces, esa es la película que logra llegar al circuito más comercial, ¿no? Y que de hecho creo que la distribuía la cadena comercial misma, ¿no? Entonces, de repente sí hay espacio, pero entonces hay espacio solamente cuando el sufrimiento es central, o sea, cuando es una celebración de la vida, cuando se están preguntando otras cosas, ya no les gusta tanto, quizás, ¿no? Pero siento que el público que existe lo reclama, ¿no? O sea, yo siento que en los festivales, justamente como que lo que uno siente es como que la gente realmente aprovecha esa única oportunidad que tienen para ver eso y, y yo no sé si debería pensarse tanto como eh, si el objetivo debería ser llenar una sala o de nuevo llegar a la gente que tiene que llegar, ¿no? Un día estaba hablando con un amigo y le decía que, digamos que los espacios de los festivales, una muestra como el Ciclo Rosa, nace también de la necesidad no solamente de verse representados, sino porque esas películas no estaban circulando en el país, ¿no? Entonces, como que estas entidades, el Colombo, la Cinemateca, la Universidad Javeriana, se unen para armar esto, también en consonancia como
unas políticas públicas que empiezan también como a hacernos sujetos de derechos, ¿no? Eh, y como que él cuestionaba un poco si el objetivo era ese, si el objetivo de del ciclo rosa era hacer circular esas películas. Él se preguntaba si 20 años después, si esas películas aún no han logrado circular en los espacios comerciales, si eso era un fracaso del ciclo, ¿sí? Digamos, se había propuesto hacer circular estas películas y quizás incentivar su exhibición fuera del nicho, pero entonces, si no circulan fuera del nicho, no sé si sea un fracaso al final. O sea, también es que esas películas están están cultivando unos lazos, ¿no? De comunidad, unos lazos afectivos, las construcciones propias que hace uno de su propia identidad al encontrarse con esas películas, ¿no? Eso quizás es más importante que medir pues, cuántas películas llegan o no a los espacios comerciales. Eh, y sí, eso. Luis. Ahí, Andrés, me haces pensar mucho, no sé, yo a veces cuando estoy en la labor de programar y veo, no sé, las cifras de las películas y veo una película que no le está yendo tan bien comparado con las otras en cuanto al número de asistentes. Pienso mucho en mi propia experiencia como espectador también. Entonces, en lo que tú dices, en ir a ver una película donde éramos 8 personas en la sala, pero una película que me afectó profundamente, emocionalmente, que me permitió ver esas otras maneras de ser y estar. Eh, y digamos, creo que eso es clave para no dejarse llevar solamente por los números, que siguen siendo importantes. Y bueno, hablando desde la Cinemateca, como siempre he dicho, como entidad pública, ¿no? Eh, Intentando mantener ese balance también. Eh, en cuanto a las películas LGBT y latinoamericanas, me pasa lo mismo, Andrés, estoy haciendo el mismo ejercicio de pensar cuáles han pasado por salas comerciales recientemente. Se me ocurren muy pocas, si no son las colombianas. Estoy pensando en cosas que no hacemos de Bruno Santamaría, creo que es el apellido, pero esa creo que no está en el circuito comercial, sino en el independiente. Es como la única que tengo así referente reciente. Creo que no son muchas, son pocas las que llegan si no es por medio de los festivales. Eh, entonces también creo que hay poca información como para saber si logran ser rentables o no, porque no hay muchas como opciones para ver. Y no sé si se da en parte como una falta no sé si de riesgo por parte de las distribuidoras, porque pues yo entiendo que lo que hemos dicho desde el comienzo, como que puedan verse como películas de nicho y puedan verse como películas que no van a atraer tanto público. Pero bueno, eso pasa, o sea, no sé si hay un tema diferencial de lo LGBT con el resto de cine latinoamericano, porque siento que pasa con todo el cine latinoamericano. Entonces no sé si sea justo como decir, sí, como un miedo de pronto, una prevención a programar este cine, eh, pues porque creo que es un síntoma como más general y no solo del cine LGBT. Eh, yo quería hacerte una pregunta, Andrés, también. Y es que, o sea, sé que hay pocas salas, sé que hay pocas funciones para esas películas, como de autor, digamos, como las describías al comienzo, y no sé si, por ejemplo, Interior 13 tiene como apoyos de algún tipo gubernamentales o a nivel económico, que es lo que estamos hablando, como cómo se mantiene, cómo se puede mantener a flote
sabiendo lo que tú dices, que es algo más misional que corporativo, porque yo no sé cómo funcionan esos contratos con las películas o con los agentes de ventas y sí. No, pues por suerte, digamos que hoy en día, como que yo lo que he percibido también es que cualquier peli, uno levanta una piedra y todas son con producciones con Francia, ¿no? Todas Sí. las películas. Entonces, eso justamente permite como acceder a unos apoyos que también son por concurso, o sea, no es como que uno los solicite y son automáticos. Pero digamos que Francia sí cuenta como con una estructura de apoyos que estimula no solamente la distribución de cine dentro del país, sino en otros territorios del mundo. Entonces, por ahí hay cosas, eh, pero es decir, o sea, esto que digo de lo misional, no, obviamente no es como a todos los casos, o sea, hay unos casos como muy puntuales tipo este que, por ejemplo, el gran movimiento es un acto, ¿cómo se dice? De buenos ciudadanos. Pero, y luego, claro, es que Interior funciona en México y en Colombia. Entonces, si bien muchas de las películas del catálogo de Interior 13 funcionan para los dos territorios, entonces, reconociendo que Colombia es un territorio difícil, luego México como que también compensa eh, la rentabilidad de las pelis, ¿no? Ok. Entonces, sí, eso hace que haya como un balance. Yo, claro, esta pregunta sé que no tiene una respuesta única también, ¿no? Pero no podemos dejar de hacerla. Sobre todo porque han planteado que, bueno, por un lado, claro que hay una necesidad de que las películas circulen, de que encuentren el público que tienen que tener, de que ese público además sea diverso, de que ese público sea lo más amplio posible, pero un público que pueda, digamos, dialogar con la película. eh, y que también ahí hay como siempre desde la programación también, ¿no? Luis Felipe está esta eh, misión un poco de, bueno, entre lo que la gente quiere ver y lo que yo le voy a proponer, cómo construimos ahí, ¿no? Un territorio en el que quepamos todos los espectadores, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, digo, en el caso de la distribución, tú mencionabas, Andrés, bueno, hay películas que son más, o sea, que nos tenemos que olvidar un poco de la cuestión corporativa y tratar de que estén porque es importante que estén, pero creo que uno de los grandes problemas, si ustedes mencionaban, del cine LGBT es justamente que pues al menos en México sucede, ustedes mencionan que en Colombia un poco igual y en América Latina en general, es bueno, está el festival, festivalean las películas, digo, ahí está por ejemplo espacios como Extopia, que es un festival específico LGBT, o están los festivales, digamos, como más generales o con otras categorías dentro de las cuales también puede entrar una película, pero más allá de los festivales, entonces la gran apuesta es llegar a una plataforma, porque en el terreno intermedio, en las salas, digamos, es cada vez más difícil, ¿no? Pero esa no es una realidad, al menos como funciona, como ha funcionado el cine hasta hoy, y creo que también por eso la pregunta es abierta, no es una realidad sostenible en el tiempo. Las películas tienen que llegar al público, tienen que llegar a salas, no solo para recuperar económicamente lo que costaron, que sabemos que es muy difícil en América Latina en general, que eso suceda, no en todos los casos, pero muchas veces, eh, pero también porque es como parte de la esencia misma de hacer una película, ¿no? O sea, no haces una película para festivalearla ya, o bueno, me gustaría pensar que no hacemos películas nada más para festivalearlas, ¿no? ¿Cómo encontrar ese punto medio? Es decir, cómo irnos moviendo entre hay que estrenar estas películas y hay que moverlas y encontrar el público lo más, o sea, adecuado posible para ellas, eh, pero por el otro lado también hay que hacer que las películas salgan de esos espacios de nicho y que salgan de los festivales. ¿Es posible esto? O sea, en la realidad colombiana, no los voy a llevar al territorio latinoamericano, pero en la realidad colombiana de hoy esto es posible encontrar vías para que estas películas vivan más tiempo en las salas.
Yo creo, vuelvo a algo que dijo Andrés antes, y hablaba como de esos distintos motes que se le pueden poner a cada película, como que cada película, cada historia puede ser un universo, puede tomarse de distintas maneras y es parte como de la labor curatorial también, eh, como poder aprenderla en esas dimensiones distintas que puede tener, como intentar como darles distintos sentidos. Entonces yo creo que sí es posible como precisamente aprovechar esas múltiples dimensiones de cada película. Eh, el mencionado ahorita, yo siento que el caso de estas dos películas que mencioné, Un varón y Alice, ha sido desde mi perspectiva como un gran ejemplo de cómo alcanzar distintos públicos, cómo focalizar las comunicaciones y las estrategias de mercadeo y de ventas en distintos grupos poblacionales y como intentar que cada película sea un abanico de posibilidades donde puedan caber distintos públicos, sin descuidar digamos, la dimensión LGBT, que es una de muchas por donde se puede como agarrar. Eh, yo creo que esa para mí puede ser una clave, esa concepción de la multidimensionalidad de cada película y de cómo se puede se pueden atraer distintos públicos. Y respecto a lo que decías de ese punto medio entre lo que la gente quiere ver, lo que yo quiero proponer, como decía, yo creo que siempre está muy presente en la Cinemateca. Digamos que tenemos muy claro, como decía al comienzo, que tenemos muchos públicos muy distintos, tenemos un público cautivo, bueno, varios públicos cautivos también, no es solo como uno, y muchos públicos flotantes también, muchos públicos que vienen por una película, por un corto, por cualquier motivo. Mucho público en Bogotá también que no conoce la Cinemateca todavía. A pesar de que viene mucha gente, precisamente por lo que les decía que también es una ciudad muy grande. Y digamos, les quería contar algo rápido, y es que este año en el Ciclo Rosa, después de muchos años de no hacerlo, volvimos a hacer una convocatoria pública para la muestra nacional del Ciclo Rosa y recibimos 60 obras, 61 creo, audiovisuales, entre largos, cortos, videoclips, videoensayos, de todo ficción documental. Y nos sorprendió mucho y nos alegró mucho como recibir tanto y lo hablaba con una de las personas fundadoras del Ciclo Rosa hace 22 años, que me decía que en sus primeros años ellos recibían 3, 4, 5 horas en las convocatorias que hacían. Entonces creo que esa es otra, no sé si medida, otra forma de mostrar también que hay un cambio. Y al momento de programar esa muestra, inicialmente pensábamos hacer algo pequeño y terminamos haciendo 3 programas con creo que 22 películas elegimos en total. Y a la hora de programar era como, bueno, pues, o sea, mostremos esa diversidad, o sea, no pongamos solamente las películas que creemos nosotros que son las que proponen más cosas a nivel formal o a nivel temático, no pongamos solamente como las que creemos que le puede ir mejor con el público, intentemos mostrar esa diversidad, mezclemos cosas, y creo que nos quedaron unos programas de cortos muy ricos, muy distintos, o sea, creo que a nadie le van a gustar las 8 películas, los 8 cortos de cada programa. Son muy distintos y creo que esa es esa fue como nuestra apuesta también curatorial en ese momento, como ese énfasis en la diversidad de estilos, formas, contenidos, formas de ver, representaciones dentro, detrás y enfrente de la cámara. Y bueno, eso. Andrés. Sí, yo creo que es un error
de los gobiernos, creo, eh, medir el éxito de una película o el comportamiento de una película solamente a partir de su vida en salas, en su salida comercial, porque tanto antes en los festivales como después en circuitos más pequeños, como justo como muestras temáticas o proyecciones en cineclubes, o qué más hay. Eh, sí, funciones como que realmente, es decir, la vida de una película no solamente es su salida comercial que dura 2 semanas o una semana en un país como el nuestro, eh, y ya, sino que luego hay como otras ventanas que son posibles. El asunto es que eh, yo creo que, a ver, lo que está pasando es que se han reducido como esos márgenes de tiempo. O sea, antes era como un año de festivales, ¿no? Como luego su salida comercial, luego su salida en televisión, ¿no? O sea, como que había como unos pasos en la distribución, unas etapas que hoy en día se han ido acortando cada vez más o se han vuelto cosas como simultáneas, ¿no? Eh, creo que no sabría decir si específicamente para el cine LGTBI es decir, lo que pasa es que todo el cine está sufriendo, como justamente en la salida, ¿no? Como se está volviendo como un cuello de botella, ese justo momento de la distribución. Entonces, así como podríamos hablar de cine LGTBI, luego estamos hablando del cine afro, como decía Luis Felipe al comienzo, ¿no? Como que hay unos sectores, o el cine latinoamericano, que ya venimos hablando, como, o sea, hay muchos cines que se están agolpando y porque luego pues está el monopolio que ya conocemos. Sin embargo, no es solo quedarse con la queja del monopolio, sino de nuevo como para estas películas existen espacios muy puntuales, o sea, hay secretarías de, de diversidad sexual o así como en distintas ciudades también, ¿no? Las cinematecas, los cineclubes organizan ciclos temáticos donde estas películas luego también tienen como una vida más larga y posterior. Y también por ahí hay más espectadores, pero eso, como que la medición se ha reducido estrictamente como a esa salida comercial en salas, eh, siendo nosotros mismos espectadores que no solo ven cine en sala, ¿no? Entonces, es un poco también como tomar conciencia de eso y como algo que me hacía pensar, eh, esta cosa como de darle al público, como encontrar este punto intermedio. Pensaba en dos experiencias. Una, el año pasado en Bobo Shorts teníamos un corto animado sobre una niña trans, o sea, era un niño que como que en su cuarto cada vez que se miraba al espejo como que veía una niña, bla, 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 y al final como que pues le dice a su papá militar como, pues yo soy una niña, ¿no? Como, ¿no? En tono muy infantil, era un corto animado y, y como que había posibilidad de mandar ese corto a un programa de cortos infantiles, que pues cuyo público era eso, ¿no? Como una audiencia de niños, niñas, pero a mí me pasó que me dio miedo, como, como meterlo allí y más bien lo metí en un programa de cortos de adolescentes, digamos, como de coming of age, porque a veces uno no sabe con qué tipo, es decir, como que yo siento que uno debería poder desafiar al espectador, pero también como que hay ciertos contextos en los que ese desafío puede ser impertinente. Y pensaba de repente como en padres histéricos, ¿no? Como, ¿por qué están cultivando en mi hijo estas ideas o algo así? Eh, pero también pregunto, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Como si uno, porque les estoy diciendo, es un programa de cortos infantiles y claramente es un corto infantil, pero está tocando un tema como que para la sociedad conservadora es como súper sensible, ¿no? Entonces como que ya no lo puedo nombrar así y presentártelo así, sino que lo tengo que lanzar a otro lado, ¿no?
Y luego esa película de un varón, de la que ha hablado Luis Felipe, yo siento que ahí hay unas tensiones muy interesantes en la manera en que se promocionó esa película. Una película colombiana, protagonizada por un hombre trans, un joven trans, eh, como que cuestiona estas ideas de la masculinidad tóxica, pero pues a niveles muy, pues de una violencia muy, muy concreta también. Pero yo decía como, puta, en Colombia pocas veces o nunca se ha hecho una película protagonizada por un hombre trans y me parece un poco fuerte como tener que o querer simplemente quitarle ese mote a la película para también permitir que circule de otra manera, ¿no? Y luego también pensaba como que lo que yo entiendo es que el protagonista tampoco quiso como que eso estuviera en un lugar central de la promoción, pero entonces ahí como que entran en tensión como unos reclamos individuales y colectivos, ¿no? Como esta persona que quizás no quiere ser reducida a su identidad trans y sin embargo hay una comunidad muy poco representada en el cine que quizás agradecería, ¿no? Como que eso se resaltara, ¿no? Eh, y omitir, por ejemplo, esto de que él era trans, porque pues también, o sea, yo he hablado con gente que ha visto esa película y como que no cachan que es man trans. Entonces esta cosa como de pasar por cis no, pero es como esas estrategias para que justamente ese cine pueda pasar, como que pueda circular. En esa película me parece muy interesante todas las tensiones que hay, sin decir que está bien o mal, pero me parece pues pues evidencia como unos intereses comerciales, ¿no? Como personales, como identitarios y tal, que me parece interesante como que entran en conflicto ahí, ¿no? Muchísimas Sí, gracias. ahí también quería responder algo, es que Andrés mencionó lo del corto de Bogo Shorts y quería contar también que antes de estar en la Cinemateca yo estuve en el BIF, en el Festival Internacional de Cine de Bogotá. eh, y el año antepasado, 2021, tuvimos una película que se llama Si Dios fuera mujer. Es un documental sobre una infancia trans eh, colombiano. Y tuvimos exactamente la misma pregunta, Andrés. Tenemos una sección que se llama Beef Kids, en la cual se hacen proyecciones para niños de distintos colegios de la ciudad. Y se les lleva en buses en distintas zonas de la ciudad a ver las películas y se hacen como conversatorios con los realizadores. Y esa pregunta la tuvimos siempre en mente, de si poníamos Si Dios fuera mujer en Beef Kids o no, y en caso de ponerla, si restringíamos como a ciertas edades, si traíamos niños solamente como de una edad para arriba. Eh, es una película muy dulce, me parece. Es una relación de una niña trans con sus padres, sin grandes conflictos. Es muy dulce en general. Como les decía al comienzo, como que muestra una forma de ser y de relacionarse. eh, Alejada de la tragedia, me parece, y como que permite mostrar una forma, o sea, pensábamos como, bueno, le puede mostrar una forma también a los padres o niños que están en situaciones similares de, bueno, así se puede tratar este tema también, no solamente desde el drama y pensarlo como algo terrible. Al final la decisión fue no pasarla por la misma razón. O sea, se pasó en la programación normal del festival, pero no en Beef Kids. Y fue lo mismo, fue como pensar en esos públicos que son más conservadores, que de pronto no sabemos si valía la pena, como tú dices, retarlos o no retarlos en ese momento. Eh, entonces sí, creo que también, no sé, me genera muchas preguntas también. Yo en ese momento estaba
estaba así como tenemos que ponerla así luchando, pero pues también entiendo la otra posición, las otras posiciones, entonces sí, eso. Sí, y que justamente esto nos lleva un poco al inicio de la charla, ¿no? Pues al final el trabajo de distribución, el trabajo de exhibición, de programación, hay un alto componente humano también, ¿no? O sea, hay una serie de decisiones que tomamos, las personas que las hacemos, que las tomamos y punto, ¿no? Y en ese sentido también creo que es muy importante seguir reflexionando sobre nuestra propia práctica y bueno, en este tipo de espacios o en los que sean, de nuestra práctica como programadores, como distribuidores, como exhibidores, qué hacemos, ¿no? Y hasta dónde entonces diseñamos estos recorridos o estos espacios para cada película que sean lo más beneficioso para la película y para el posible público que vaya a tener, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a Andrés y a Luis Felipe Raguá, bueno, Andrés Suárez y Luis Felipe Raguá, que hayan estado con nosotros en la charla de Extopia. Les recuerdo a las personas que están viendo la transmisión que, bueno, seguimos todo el día, vamos a tener otra mesa a continuación y luego habrá otra, tendremos un receso y en la tarde tenemos una conversación con Julián Hernández, la proyección del corto de Bramadero también. Entonces, nada, que sigan pendientes de todas las actividades de Extopia a través de nuestras redes y que nos acompañen en las charlas y también en las proyecciones presenciales, que se mantengan pendientes porque Extopia va a iniciar un recorrido a partir de la próxima semana por distintos estados de la República, es decir, vamos a salir de la Ciudad de México y también de la muestra que está en Filmin Latino del 15 al 30 de junio, acceso completamente gratuito. Una vez más, muchas gracias Andrés, Luis Felipe, por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Fue un gusto haber platicado con ustedes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro y Andrés. Chao. Hasta Nos luego. vemos. Gobierno de México.